buscará siempre la forma de andar buscando el conflicto o de andar buscando cómo sacarte de tu paz mental, porque ellos viven de esa energía que tú le das. Son personas que ampliamente son heridas y por eso es que buscan un culpable en otras personas para poder responsabilizar a esas personas de las malas decisiones que han tomado. Comprendemos por el Gran Hammer que son 8 heridas emocionales, las cuales pues van a irse expresando. Están las heridas de abandono, la herida de sobreprotección, la herida de rechazo. Muy buenas amigos caminantes a lo natural, les saluda a su amigo y servidor el doctor Augusto Vega Chavarría. Como siempre es un verdadero honor y placer llegar a través de estos podcasts a cada uno de los lugares en los cuales usted nos sintoniza, en los cuales pues podemos generar una serie de conocimiento, por lo menos para que usted lo analice, lo cuestione, lo reflexione adecuadamente, ya sea a nivel interno o incluso con personas a su alrededor. Nuestro objetivo, como siempre, es dar este conocimiento con el objetivo de que las personas puedan mejorar su calidad de vida, su perspectiva de vida, su realidad de vida. Y hoy nos compete un tema muy interesante como es el tema de las adicciones a las emociones. Durante muchos años, David Nutt, por ejemplo, uno de los grandes investigadores en Inglaterra acerca de lo que es adicciones del ser humano, pues habló de todo lo que eran las drogas, los medicamentos, incluso algunos alimentos y todo, pero también pudo generar una serie de análisis e investigaciones acerca de comportamientos humanos, adicciones a generar comportamientos que lamentablemente muchas veces se nos no son tan señalados, pero sí constantes, en los cuales generan una serie de consecuencias a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, y del cual pues el día de hoy nos compete hablar muy amablemente en este espacio. Es importante que para poder comprender y entender por qué motivo, razón y circunstancia una persona puede desarrollar de una u otra manera el tema de estas adicciones a las emociones como tal, es importante que nos podamos ir a profundizar en cuáles son las principales 3 raíces de estos elementos o de estas circunstancias que lamentablemente pues terminan después haciendo un marco expresivo a nivel corporal de síntomas y signos que muchas personas no comprenden por qué pasa. Pero bueno, es importante que por eso es que siempre hemos dicho y hemos explicado que la primera raíz de toda una expresión clínica en todo el engranaje, en todo ese efecto dominó que se va dando, es el tema existencial. Y sí, para poner un ejemplo, cuando hablamos del tema existencial, hablamos de que, por ejemplo, imaginamos por un solo minuto que usted es una persona que la secuestran y que la meten en una bolsa, no sé, en un carro, totalmente a ciegas, y van y lo tiran a un bosque donde usted cuando despierte de ese elemento, pues va a decir dónde estoy, qué estoy haciendo acá, por qué razones me trajeron acá. Toda esa existencialidad de estar en ese lugar es lo que muchas personas lamentablemente a través de su diario vivir no saben qué están haciendo en este mundo, cuál es su propósito de vida, cuál es su proyección de vida, hacia dónde van, y empiezan a meterse en ese bosque y hacen círculos y hacen una serie de elementos en los cuales se pierden cada día más en esa selva que llamamos vida, la realidad de las cosas. Y muchos no logran aceptar integralmente todo ese contexto en el cual fueron nacidos en este mundo. Esto orgánicamente, fisiológicamente, biológicamente, como usted lo quiere interpretar, hace que su cuerpo se fragilice. ¿Por qué? Porque se llena de miedo, se llena de inseguridades y una serie de elementos que hacen que su existencialidad se vulnerice, se fragilice.
en pocas palabras. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, imaginemos que el cuerpo tiene que ser mentalmente y físicamente como un muro duro, fuerte, una pared fuerte. Pero en el momento que empiezan a ver los obstáculos existenciales, se empieza a ablandar, se empieza a hacer más maleable, y eso hace que, de acuerdo a las señales o la percepción de la interpretación que tenga de donde esté en el momento o la vivencia que esté teniendo, va a empezar a marcar una serie de heridas emocionales que van a ser expresadas en diferentes partes de su cuerpo. Entonces, como si fuese que le van quemando de a poquito imaginariamente su cuerpo, pues así mismo se van expresando estas heridas que entendemos y comprendemos por el Gran Hammer, que son 8 heridas emocionales, las cuales pues van a irse expresando. Están las heridas de abandono, la herida de sobreprotección, la herida de traición, la herida de indefensión, la herida de rechazo, la herida de sobreprotección, y en fin, son 8 como tal estas heridas que se van expresando en diferentes circunstancias. Paralelamente a eso, o sea, este primer contexto a nivel existencial, el segundo contexto es el tema emocional, de las heridas emocionales que usted va haciendo a través de ese trayecto de vida, y tenemos el tercer plano, que es el plano espiritual. Y cuando hablamos de plano espiritual no estamos hablando de tema religioso, estamos hablando de hasta qué tanto vas a tener tú como ser humano, indistintamente hombre o mujer, la capacidad de ser bondadoso para con ese mundo, agradecido y ser servidor del mundo, y no empezar a retraerte paulatinamente para empezar a ponerte a la defensiva y ponerte en un solo contexto. Entonces, estas 3 raíces iniciales que hemos hablado duramente, cuando hablamos de proceso naturológico, mencionamos estas 3 raíces, pero no profundizamos en el tema desde el punto de vista de cómo esto puede moldear gravemente nuestro sistema hipotalámico y cómo puede ocasionar que estas heridas o estas sensibilidades y estas espiritualidades y estas existencialidades puedan ocasionar un ciclo a nivel de la vida constantemente repetitivo día con día, lo cual trae como consecuencia, obviamente, después todo el desgaste, todo lo que hemos hablado a nivel del proceso naturológico, todo el desgaste energético, magnético, hemos hablado también del tema eléctrico, ¿verdad? Y biológico, funcional, nutricional, el desgaste nutricional, y empiezan a aparecer las deficiencias nutricionales y por lo tanto empiezan a aparecer los síntomas. Pero bueno, hoy nos vamos a focalizar en temas existenciales, temas emocionales y temas espirituales. Ahora bien, es importante que cuando hablamos de 3 contextos en los cuales están claramente determinados en los estudios que se han hecho a nivel de la adicción a estas emocionalidades, se han dado 3 parámetros fundamentales. Entonces tenemos 3, digamos, individuos que nos vamos a topar en nuestro diario vivir con estas adicciones. No quiere decir que todo el mundo las sufra, sino quiere decir que vamos a tener la capacidad de detectarlos, asimismo de poder hacer una introspección para poder determinar si nosotros somos parte de esos 3 grupos. El primer grupo es un grupo sumamente modesto en el cual están los emocionalizados. Es importante que los 3 grupos van a tener caracterizaciones iguales, van a hacer lo mismo en respuesta a su problema existencial, en su problema de heridas emocionales y a su problema espiritual. Las 3 respuestas van a ser iguales, unas en mayor tonalidad y otras en menor tonalidad. El primero, ese tipo de respuestas es el tema de lo que hablamos de sociopatías o conductas sociales aprendidas. Y entonces, ¿cuáles son esas caracterizaciones de estas personas, de los 3 grupos, indistintamente uno al otro? Bueno, que se victimizan, que justifican, que manipulan, que no aceptan su culpabilidad, que no son seres humanos maduros, que no saben
aceptar las consecuencias de sus decisiones, eh, que buscan siempre culpables, porque dentro de su marco circunstancial a nivel neurológico, creen que su vida es perfecta. La encuadran en un proceso de que todo lo que ellos dicen, hagan, aparentan, es perfecto. Lo notará usted cuando empiece a hablar de cada uno de ellos, de esos tres grupos importantes de adicciones emocionales. El primero es el emocionalizado. Es aquella persona por la cual usted no puede hablar, tiene que tener mucho cuidado para hablar, tiene que medir mucho sus palabras porque cualquier cosa lo puede hacer sentir mal. Si usted dice un señalamiento, un error, una circunstancia, esa persona se va a vulnerar, se va a sentir mal, se va a sentir agredido, se va a sentir y va a expresar eso a través de llanto, a través de abandono, de huida, porque se siente mal en ese sentido, porque sus emociones, sus aspectos existenciales, sus aspectos emocionales y sus aspectos espirituales no están equilibrados. Lo importante es darse cuenta de que usted como paciente o como ser humano se dé cuenta de que, ok, dije algo y fue mal interpretado por esta persona se fragilizó, incluso lloró, incluso tuvo un comportamiento extraño con respecto a algo que no fue ni siquiera un insulto, ni siquiera fue algo grave, pero que esta persona lamentablemente dentro de sus deficiencias existenciales, emocionales y espirituales, pues lamentablemente hace ver todo esto. Y esto es importante porque como usted no sabe reconocerlo y como las personas en sí mismo, este grupo de personas no saben reconocerse a sí mismo que tienen estas circunstancias, pues entonces lo ven normal. Y muchos incluso llegan y dicen, no, es que las personas tienen que aceptarme así y entran en su zona de confort de que todo el mundo tiene que aceptarlos así como son. Lo importante de este material es que usted pueda identificar al paciente o a la persona o al ser humano, pueda ser muy empático con esta persona emocionalizada que siente que cualquier cosa que se le dice, pues lamentablemente lo ve como algo grave a su estructura que ha montado, muy cuadrada, muy fuerte y que lamentablemente cualquier circunstancia desquebraja a esa persona en todo sentido. Este se llama el grupo de los emocionalizados. En el segundo grupo tenemos aquel paciente o aquel ser humano que es adicto al conflicto. Le encanta el conflicto. Entonces siempre va a estarte señalando cosas abiertamente, incluso va a utilizar calificativos denigrativos en el sentido de que te va a calificar mal, siempre va a hacer que no todo está mal, habrá siempre la forma o buscará siempre la forma de andar buscando el conflicto o de andar buscando cómo sacarte de tu paz mental porque ellos viven de esa energía que tú le das, ellos viven de eso. Incluso hay algunos contextos que estos adictos al conflicto en extremis pueden incluso tener contextos narcisistas, digámoslo así, porque llama la atención, les gusta la atención en ese sentido. De igual manera, el primer grupo que mencionábamos. Entonces es importante que estas personas hacen ciclos a la adicción al conflicto, indistintamente sea hombre o mujer, buscan el problema, buscan los señalamientos, buscan siempre todo lo negativo, andan buscando errores que andas cometiendo, ¿verdad? No tienen la madurez para dialogar, para hablar, no tienen la coherencia incluso. Muchas veces son personas que se andan disculpando constantemente, o sea, que hacen algo y como lo hacen conscientemente, entonces tienen que andar pidiendo disculpas. Cualquier comentario de igual manera en contra de ellos va a ser sumamente radical y van a hacer todo su ciclo a nivel de victimización, justificación, culpabilidad, manipulación como tal. Y esto hace que la interrelación o el contacto con estas personas sea sumamente complicado. Si usted tiene si usted es un ser humano de una salud mental estable, equilibrada, se le va a ver
muy difícil poder lidiar con este tipo de personas porque, vuelvo y reitero, pasan en un afán de andar buscando constantemente en qué manera pueden generar el conflicto, porque esa energía del conflicto, de la ira, del enojo, de sacarte del contexto, pues lamentablemente les genera a ellos satisfacción. Es la adicción a lo que son. Por eso se llaman adictos al conflicto. En la realidad estadística se establece que 4 mujeres que son adictas al conflicto, 1 en la actualidad es hombre. Esas son estadísticas que se manejan a nivel comprobativo y por eso tenemos lo que tenemos a nivel social en la actualidad con respecto a problemas de violencia intrafamiliar o aspectos a nivel de pareja, en el cual, pues lamentablemente, para las mujeres, por su fase hormonal y por su funcionabilidad hormonal y emocional de los diferentes intereses en los cuales ellas brindan una relación, pues se ven atentados y por eso es que funciona así, ¿verdad? En hombres también, en hombres se da más que todo cuando el hombre se feminiza o cuando empiezan a ver estos parámetros o estos patrones en conductas enseñadas a través de su familia o a través de sus padres principalmente. Ahora bien, vamos al último o al tercero de estos adictos, que son el adicto al ciclo de la agresión. Y el adicto al ciclo de la agresión tiene un componente importante, es que es explosivo en todo sentido. Son personas que normalmente usted les señala algo, se quedan callados, pareciese que no les incomoda nada, pareciese que no dicen nada, pareciese que no les afectó nada el comentario o lo que tú hayas señalado como ser humano consciente y maduro, y ellos empiezan a hacer un tema de acumulación en el tiempo. Otro señalamiento y se quedan callados, otro más y otro más y otro más. Y llega el momento en de que lamentablemente reflejan una explosión de ira, enojo y donde se salen del contexto. En este caso, es más frecuente este tipo de comportamientos en el género masculino que en el género femenino. Ahí la estadística se voltea en el sentido de que 5 de 5 hombres, 2 mujeres son las que experimentan este tipo de ciclos violentos, más que todo cuando han sido masculinizadas las mujeres y en el caso de los hombres, pues generalmente terminan incluso siendo agresores físicos cuando son este tipo de explosivos, donde recordemos que el contexto, una de las caracterizaciones de este tipo de pacientes es que no razona. Es el principal problema, tanto el emocional como la adicta al conflicto o el adicto al conflicto, asimismo como el que es adicto al ciclo de la agresión, pues no razonan, no hablan, o sea, no tienen esa capacidad de análisis porque, vuelvo y reitero, en su mundo artificial o en su mundo ideal, ellos son perfectos, ellos son personas que no se equivocan y que creen que todo lo que están haciendo es correcto. El componente de estos elementos también incluso nos lleva a personalidades o bueno, o a comportamientos meramente delictivos. Por ejemplo, en las personas o en los hombres principalmente, o en los delincuentes, se da un comportamiento agresivo, un ciclo a la adicción a la agresión. ¿En qué sentido? En que son personas que todo piensan que están haciendo normal, están robando, no sé, están haciendo algún acto delictivo constante, piensan que todo lo están haciendo normal y cuando ya los ven sorprendidos, pues ahí es donde explotan y es donde expresan todos sus iras y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esto es importante para que usted como ser humano estable y equilibrado emocionalmente, puede ser que tenga sí algunos contextos existenciales, puede ser que tenga algunos contextos emocionales y puede ser que tenga algunos contextos espirituales, pero no tan desequilibrados como este tipo de casos que estamos mencionando, pueda ser capaz de reconocer a este tipo de pacientes o a este tipo de seres humanos y que pueda empezarse a percatar que estas personas son robadoras de energía vital, de energía
y de que todo lo que hagan en el tanto y como logren tocar heridas emocionales suyas, esas heridas van a ser expresadas por su cuerpo y no por el cuerpo de ellos, porque ellos van a ver como algo que es muy normal. Entonces, por eso es que pasan criticando, pasan buscando conflicto, pasan emocionalizándose para alterar el medio constante. En un momento estaremos hablando de qué se debe hacer con respecto a todo el comportamiento que se debe tener. Pero es importante sí que pueda tener claro, o por lo menos hasta este momento pueda tener claro, señalados estos 3 tipos de comportamientos dentro de su diario vivir. Y la mecánica acá sería mandarle analizar, razonar, investigar, cuestionar los comportamientos que usted ve y observa en las personas que tienen a su alrededor día con día, desde su familia, desde sus amigos laborales, desde sus amigos sociales, desde incluso sus amigos de religión o de grupos en los cuales usted pertenezca, para poder determinar y decir, estas personas tienen estas conductas. Y ahí es donde hay que hacer 2 aspectos, ya sea o alejarse o ser empático y poder generar ese equilibrio, que esa persona no logre sacarte del contexto de equilibrio de tu bienestar. Es importante que clínicamente estos 3 tipos de adictos al conflicto o adictos a la emocionalidad o adictos a el ciclo de la agresión, pues lamentablemente, pues expresan luego síntomas muy variados y que están relacionados con enfermedades degenerativas, con enfermedades sumamente drásticas, y por eso es importante poderles ayudar. Ojo, aquí no estamos hablando de los terminología o la terminología que utiliza la industria farmacéutica o la industria alópata o la medicina tradicional. Aquí estamos hablando de señalamientos que evidencian claramente 3 comportamientos anormales dentro de nuestra sociedad, y que con estas herramientas a usted se le van a hacer más fácil detectablemente verlos y poder determinar las decisiones que se requieren. Es importante, como dicen por ahí, hay amores que matan, que cuando usted está en una relación sentimental y ve alguno de estos 3 parámetros, es importante ir a buscar ayuda, ir a buscar un terapeuta, ir a buscar una persona que le logre ir paulatinamente generando un contexto gradual de análisis y razonamiento a esta persona que tiene esta adicción a sus emocionalidades, a sus existencialidades y a sus espiritualidades. Es importante que el encuadramiento que sufren ellos es muy difícil, y que para usted como ser humano va a ser muy difícil, perdido ya la autoridad producto del convivio, que usted logre doblegar a esta persona y hacerla razonar de que tiene un problema. Por eso es que hay que ir con un profesional que le pueda asesorar y le pueda decir, bueno, mira, eres una persona que tiene una adicción a la emocionalidad, o eres una persona que tienes una adicción a la agresión, o un ciclo de la agresión, o un ciclo del conflicto. Entonces, por eso se vuelve vital este problema. En la actualidad se han hecho estudios en los cuales reconocen que esos 3 tipos de patrones pueden ser sobredimensionados con una serie de factores que vamos a mencionar, como el tema de la alimentación. El consumo de azúcar está relacionado con una mayor explosividad de este tipo de cosas, ¿verdad? Y todo lo que hemos hablado de la mala alimentación, pero también tenemos medicamentos que también ocasionan mucho elemento a nivel más encuadrado de este tipo de pacientes, como por ejemplo la hidroxicina, ¿verdad? Que es un medicamento que utiliza para alergias, pero que en pacientes en los cuales tienen comportamientos o conductas de estas, pues lamentablemente van a ser los más emocionales o más conflictivos o más agresivos en su forma de ser. Entonces vean qué importante es poder tener conceptualizado este tipo de comportamientos. Y ojo, este tipo de problemas no discrimina edad. Se puede ser perfectamente perceptible desde los 4 e incluso desde los 3 años, según los estudios clínicos que se han desarrollado. Por lo tanto, padres y madres de familia son ampliamente supervisores de que estos 3 elementos puedan ser captados rápidamente para poder
tomar las terapias necesarias del caso y evitar consecuencias a nivel social, a nivel familiar y severo que puede generar el hecho de que una persona en estos ciclos pueda sufrir gravemente, obviamente, no solamente él internamente, sino también a otras personas que lamentablemente buscan poner la culpa de lo que ellos llaman sus desgracias o de lo que ellos llaman sus malas decisiones o de lo que no quieren asumir responsabilidades. Y entonces tenemos que este tipo de pacientes normalmente se frustra mucho por sus decisiones, porque toma decisiones de hacerse de créditos, por ejemplo, no pagarlos, porque anda buscando culpables. Así de simple. Y entonces eso los frustra mucho porque se meten en problemas, después deben, todo el mundo anda cobrando, se enojan por eso, en fin, generan todo este ciclo que más adelante vamos a ver cómo la ciencia y la naturología integrativa ha logrado poder demostrar que podemos solucionarlo con medicina natural. Es importante que cuando hablamos de este tipo de adicciones podamos maximizar que todo va a ir generando paulatinamente una serie de síntomas o expresiones a nivel corporal de, pues de todas estas emociones o de todas estas espiritualidades o de todas estas existencialidades que se ven en estos tres patrones que hemos mencionado. Es importante que muchas personas dirán, bueno, este tema puede ser un poco, digámosle, aburrido o poco nutritivo, pero realmente, si usted se pone a pensar, las interrelaciones personales que tiene usted están llenas de capacidad vital, de energías, de magnetismos, que después usted no logra entender por qué motivo, razón o circunstancia Juanito o Perencejito o Juanita me hizo esto y no lo vi o no lo visualicé anteriormente. De ahí donde se vuelve importante, vital, poder determinar estos tres tipos de comportamiento, de conductas, en los cuales van a tener expresiones sociopáticas, como hemos mencionado. Entonces es importante que cuando usted logre determinarlo, ya sea hacia sí mismo o hacia otras personas que le rodeen, pueda utilizar un instructivo, que es el que le damos en el Centro Integral de Medicina Natural, un instructivo para poder combatir este tipo de interrelaciones que se dan entre los seres humanos. Para no combatirlo en el sentido de dañar a esa persona o de aprovecharse esa persona de su trastorno de conducta o su trastorno de comportamiento, sino con el objetivo de que usted no pueda ser lesionado por los comportamientos de esta persona, que evidentemente hasta que esa persona se ponga en un control, en un aspecto integral, a tratarse, pues hasta ahí va a lograr comprenderlo. Como entendemos y hemos dicho, estas personas son muy cuadradas, no les gusta recibir consejos, no, para ellos el mundo es muy perfecto y que lamentablemente esas conductas son las expresiones de ese mundo perfecto en el que ellos creen vivir. Se idealiza mucho y es ahí donde hay que empezar a hacer mecánicas en las cuales puedan empezar incluso a aceptar aquello que tratan de aparentar o que tratan de tapar de su vida. Son personas que ampliamente son heridas y por eso es que buscan un culpable en otras personas para poder responsabilizar a esas personas de las malas decisiones que han tomado. Por eso les menciono que este tipo de conductas o comportamientos o adicciones a estos comportamientos, pues lamentablemente terminan muchas veces dando pues contextos incluso hasta narcisistas y hasta delictivos en algunas personas. Por eso es importante tanto identificarlo o identificarse usted dentro de estos grupos o también saber canalizarlo adecuadamente. Esto es importante. Ahora bien, muchos dirán, bueno, doctor, ¿y cómo podemos trabajar esto en estas personas? Porque al final y al cabo, si nos damos cuenta, ellos tienen un hábito.
una conducta, un carácter emocional, un hábito emocional, por ejemplo, de emocionalizarse o de buscar el conflicto o de en algún momento despertar en su ciclo agresivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esto? ¿Qué tratamientos deben de tener este tipo de pacientes? Ahora bien, el primer parámetro en el cual establece David Nutt, en el cual estudió esto, es el primer tratamiento que debe someterse cualquier ser humano, indistintamente tenga o no tenga estos conductas o estos comportamientos o estas adicciones a comportamientos, es la meditación. Y la meditación te va a llevar por el trayecto de ver los parámetros existenciales tuyos, poner en orden por qué motivo, razón o circunstancia estás en este mundo, cuáles son tus proyecciones, que no recibas influencias externas que te hagan cambiar esas proyecciones, ¿verdad? Entonces esa meditación profunda en tu plano existencial es vital para ordenar tu casa y poder fortalecer tu organismo integralmente. Una vez que eso, hay que ver cuáles los escombros de tus heridas que te han dado y es ahí donde hay que saber identificar cuáles son las heridas que has sufrido y que evidentemente que si las dejas ahí, tarde que temprano el cuerpo va a empezar a expresarlo en síntomas, indistintamente tengas o no tengas síntomas. Entonces hay que empezar a mandar toda esta meditación, ¿verdad? Que para eso le damos un instructivo al paciente que tiene que llevar para poder ver cuáles son las heridas que está teniendo y que tal vez hoy no, pero en un futuro sí va a expresar. Y el tercer elemento es la parte espiritual. ¿Hasta qué tanto se ha vulnerado la parte espiritual en el sentido de servir a las personas cuando están dentro de tus posibilidades, no cuando no están dentro de tus posibilidades? No como un tema de complacencia, sino como un tema de bonanza, de buena voluntad, así de simple. Cuando te piden un favor y en ese favor tenés que darle muchas vueltas, ves que tienes la posibilidad de ayudar, pero querés condicionarlo, querés ver si vas a sacar provecho a futuro, qué vas a recibir a cambio. Toda esta serie de aspectos es porque tu aspecto espiritual ha sido ampliamente vulnerado o fragilizado. Y ojo, no quiere decir que como seres humanos tengamos que ser serviles de nadie, no. Que si tú tienes las condiciones para poder ayudar, ayuda. Bajo una balanza, bajo un aspecto de dar sin querer recibir nada. Pero, por eso digo, cuando usted se percata y medita que todo lo que usted da quiere hacerlo condicionado o bajo diferentes caracterizaciones o bajo diferentes requisitos, es ahí donde tu espiritualidad está vulnerada. Ahora bien, como les decía, David Nutt nos establece que la meditación es el principal arma tanto para que usted haga un autoanálisis, autorreconocimiento de si está formando parte de esas conductas o esas adicciones a comportamientos o no. Eso es lo primero. Si usted se vio reflejado en alguno de ellos, es importante que empiece a utilizar esa meditación profunda para que pueda abrirse a un nuevo conocimiento. Por eso mucha gente rechaza este conocimiento, por ejemplo, porque dice, no, eso no es así. Yo creo en mi psiquiatra, o yo creo en mi psicólogo, o yo creo en esto. Claro, porque no están dispuestos a recibir, porque creen que lo cómodo de la influencia social, de lo que hace todo el mundo, es lo correcto, a pesar de que la evidencia claramente nos establece que pacientes tratados con antipsiquiátricos o antidepresivos o anti lo que sea a nivel psiquiátrico, cada día se deteriora más su salud. Entonces, porque no tienen el plano existencial claro, estos pacientes, que son muchos, porque no saben hacia dónde van, entonces, claro, cualquier persona los llena de cualquier medicamento, empiezan a sufrir con el medicamento en el tiempo y vienen las grandes consecuencias. Después vienen las enfermedades degenerativas a nivel neurológico, que no entienden por qué es. Pues claro, se meten en un parámetro encuadrado totalmente. Y vuelvo a reitero, esto no es un ataque a la medicina farmacéutica. Esto es un llamado honesto, responsable,
a que usted analice, a que usted responsablemente analice todos estos parámetros que no está tomando en cuenta. Por lo tanto, es importante que podamos dar un importante tratamiento integral en estos aspectos a través de, como le digo, la meditación. Está comprobado fehacientemente que usted, con un instructivo de cómo debe meditar acerca de esta serie de elementos, usted puede salir satisfactoriamente, ya sea de los efectos emocionales que producen usted estos adictos al comportamiento anómalos, asimismo como usted, si es parte de esos comportamientos, puede salir de eso y poder dejar de hacer una serie de expresiones consecuente de estas heridas o de estos adictos a estos comportamientos. Ahora bien, es importante que las personas que no logran reconocer a estos adictos al comportamiento anormal, para llamarlo de una manera, pues lamentablemente está demostrado que empiezan a presentar desórdenes hormonales a nivel cerebral. Y es ahí donde empiezan a haber procesos de procrastinación. El hecho de que la dopamina empiece a mandar su organismo, porque a la hora de perder tanta energía, tanto aspecto en tratar de cambiar a estas personas, usted se desgasta mucho a nivel cerebral en estar pensando en ese choque, en esa emocionalidad, en esa agresión, en esa explosividad de la agresión. Y es ahí donde la persona se empieza a tener problemas de esas heridas que toca este adicto al comportamiento emocional conflictivo o agresivo, ¿verdad? Entonces, es importante que usted entienda que que las consecuencias también para las personas que son dragadas por estas personas son todavía más graves que incluso a los mismos adictos a estos comportamientos. Por eso es importante que como primer parámetro se pueda meditar integralmente, como segundo parámetro se pueda ayudar a las personas a darle una suplementación, una fitonutriciología para cargar energéticamente ese desgaste cerebral o ese desgaste mental que ocasiona el hecho de estar conviviendo con una persona que es adicta a un comportamiento y que tiene un parámetro de comportamiento y que muchas veces es tu pareja, muchas veces es tu familiar que no puedes dejar de lado, que no puedes huir de ese familiar, y muchas veces esto hace que el ambiente se vuelva sumamente turbio, y lo que debes hacer es tratar de controlar y equilibrar tu mente y tu biología funcional en todo sentido. Ahora bien, como hemos dicho, la parte emocional, o las personas que tienen un comportamiento emocional o una adicción a un comportamiento emocional o emotivo, normalmente se ve mucho en el género femenino debido a sus hormonas. Eso lo entendemos y lo comprendemos. Las adictas al conflicto de igual manera son más frecuentes en las mujeres. Este tipo de adicción al conflicto, de las suposiciones, de las interpretaciones, de que busquemos la lucha, ¿verdad? Y se van a ir expresando a través de todo tu cuerpo, tanto en dolores de cabeza, mareos, en dolores de columna, a nivel de columna lumbar principalmente, en temas relacionados con temas de si sos suficiente o no, incluso vienen temas de problemas a nivel ginecológico, y en los hombres incluso a nivel prostático, y en fin, toda una serie de expresiones que se van a dar producto de esto. Por eso quería recalcar el hecho de que principalmente este comportamiento, esta adicción al ciclo de la agresión, digámoslo así, es principalmente más expresa en hombres que en mujeres, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que se llama? Hay otro parámetro, que es el ciclo de la persona adicta al conflicto, que es más frecuente en mujeres que en hombres. Ahora sí, tomemos un ejemplo. Imaginemos en una relación sentimental, se mezclan
una persona que es adicta al ciclo de la agresión versus una persona que es adicta al ciclo del conflicto. La mujer es adicta al ciclo del conflicto y el hombre es adicto al ciclo de la agresión. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, la mujer conflictiva o adicta al conflicto va a buscar sacar de sus casillas a la persona o al hombre que tiene este ciclo de la agresión. La respuesta que podríamos esperar en una tonalidad ascendente de esta persona puede llegar a incluso una violencia intrafamiliar, y eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Por eso es que se nos vuelve vital poder reconocer a este tipo de pacientes, este tipo de personas, desde que son niños, para poder tener y no ser, no tapar el sol con un dedo, porque muchos padres llegan y dicen, no, sí, es conflictiva, pero no. No, hay que trabajar esto desde muy pequeños, entre más pequeños es mejor. ¿Para qué? Para evitar consecuencias graves a nivel de que uno mate al otro o el otro mate al otro, o que terminen en ciclos sumamente tóxicos que le generen una adicción todavía mayor, ya sea a la conflictiva o a la persona agresora, o a la persona que es adicta a la agresión. Y ojo, es adicto a la agresión no porque golpee, sino porque tiene su forma de expresión explosiva, en el sentido de que va a agredir, ya sea emocionalmente, psicológicamente, constantemente a esa persona para reprimirla completamente. Porque dentro de su mundo es esto que me está dañando, lo reprimo. Es así, por eso es que se llama ciclo de adicción. Imaginémonos ahora el contexto de una persona emocionalizada, ya sea hombre o mujer, con una persona adicta al conflicto, que es, por ejemplo, mujer. Va a estar vulnerado. Ay, es que me dijiste esto, entonces es ahí donde vienen los famosos contextos sociales de que, no es que estoy con un princeso, ¿verdad? No es eso, es que estás con una persona emocionalizada, que tiene una adicción al comportamiento de una persona emocionalizada. Entonces, no le puedes decir nada porque se fragiliza, porque se victimiza, se manipula todo el asunto y se vuelve adictivo para esta persona. Obviamente, en este caso, la adicta al conflicto, y lo señalo como mujer porque es lo más frecuente que se da, pues va a estar encima de este emocionalizado para que este emocionalizado esté dándole las energías y las adicciones o el placer que se está dando. ¿Verdad? Entonces tenemos relaciones o familias en las cuales no es que la mujer manda, pero ¿por qué manda? Porque tenemos un hombre emocionalizado que lamentablemente tiene incluso contextos de feminidad, ¿verdad? En el cual cómo toma las palabras, cómo las interpreta, vuelvo y reitero, son caracterizaciones de estos comportamientos. Todo lo interpretan mal, todo lo quieren acomodar a su manera, todo lo quieren justificar y lamentablemente no viven felices, porque no hay una estabilidad existencial, emocional y espiritual. Entonces, por eso hay este tipo de conflictos. Así de simple. Ahora bien, es importante que si hacemos la combinación entre un agresivo, una persona en ciclo de la agresión y un emocional, pues imagínense, ¿verdad? O sea, cuando esta persona explote por algo que hizo contra el emocional, imagínense el daño que pueda representar para esta persona emocionalizada todo esto. Y así, si hacemos las diferentes comparaciones, y así mismo también usted lo puede hacer a nivel de su realidad. Puede empezar a determinar y decir, mira, Juancito es agresivo o Juancito es emocional y Perencejita es conflictiva. Entonces imagínense cómo se llenan esas dos personas y empezarás a analizar y ser empático en qué tipo de infierno mental viven ambos dos como tal. Ahora bien, vuelvo y reitero, lo importante o lo que se ha demostrado es de que meditar acerca de las tres raíces de estos comportamientos o estas adicciones a estos comportamientos es vital para la recuperación de los pacientes. Es vital. Las horas de meditación, siempre se le dice al paciente que tiene que tener un espacio agradable dentro de su casa en la cual pueda desarrollar esa meditación, ese hábito a meditar, a pensar, a razonar, a generar esa fortaleza en esos tres aspectos como tal: existencial, emocional y espiritual. Y dentro de las emociones, toda la gama de heridas que pueda haber sufrido en su proceso de desarrollo. Eso obviamente se hace constructivo para que la persona lo aprenda,
No se necesita de un psicólogo, respeto mucho a los psicólogos, pero no es necesario. La persona es la que vive sus vivencias y es la que tiene su programa mental a nivel del hipocampo y es la que tiene que empezar a descodificarlo para ponerlo a su favor, para poder tener una vida más plena. Ahora bien, podríamos hablar aquí de muchos fitonutrientes, magnesio, depende de la sintomatología que tenga la persona, nos va a mapear qué tantos fitonutrientes pierde de uno o de otro. Uno quisiera, y en esto sí es importante hablarlo, uno quisiera que al paciente se le pudiese dar todos los fitonutrientes habidos y por haber en el mundo. Lo que pasa es de que no podemos dar ese exceso de fitonutrientes al paciente porque habría algo que se llama un efecto rebote o efecto de los máximos. ¿Por qué? Porque es una persona que no está acostumbrada a vivir en deficiencia. Entonces, imaginen una persona de escasos recursos económicos en los cuales llega y se gana la lotería, se vuelve loco. Así mismo se volvería loco el cuerpo. Entonces, reaccionaría mucho y por eso tendría muchas crisis curativas en todo sentido. Entonces, por eso es que hay que ir de poco a poco. Es importante valorar el contexto integral de cuáles son los fitonutrientes más importantes que habría que darle a este tipo de pacientes. Uno de ellos podríamos hablar que es el magnesio, y todo el mundo dice, sí, es que el magnesio es tranquilizante, ayuda a la regeneración, pero puede ser que no sea el magnesio, puede ser que haya que darle grasas saturadas para mejorar todo lo que es la producción de colesterol y regeneración a nivel cerebral. O puede ser que sea sal, porque haya tanta inflamación a nivel cerebral producto de este desgaste que haya que darle sales especiales a nivel para desinflamar el cerebro y poder lograr hacer la regeneración. Por eso es que cuando hacemos siempre los podcasts nunca nos gusta, o a mí en lo personal no me gusta decir tal o tal medicamento como si lo hacen los vendedores de productos. Porque aquí no se trata de vender un producto, aquí se trata de que usted logre con toda esta información, logre razonar, investigar, analizar y diga, ¿sabes qué? Voy a ir para que me valoren, me asesoren integralmente de qué es lo que sí necesito que tomar. Esa irresponsabilidad de caer en el que vi un comentario, vi una publicidad y entonces voy a ir a tomar ese medicamento porque parece bueno, pareciese que no está llevando a mucho más que denigrar los buenos efectos que usted puede tener con medicina naturológica. Y entonces, claro, usted va y toma algo y después dice, no, esto no me hizo nada. Claro, porque no te valoraron, no te hicieron una estratificación integral de toda la sintomatología tuya. Y por lo tanto, pues obviamente vas a fracasar en un tratamiento así. Y hay personas también que piensan o creen que solamente es un medicamento naturológico. Si no, no solamente uno. Muchas veces tenemos que empezar con una base de aproximadamente 15 fitonutrientes esenciales o vitales en ese valor, de acuerdo a esa valoración, para poder empezar a allanar un camino estéril a nivel orgánico para que no haya tanta afectación. Porque al final, si nos damos cuenta, lo que hacemos nosotros es generar una coraza para que la persona, mientras que logra resolver su parte emocional, su parte espiritual y su parte existencial, pueda tener una coraza, un colchón que no le permita seguirse haciendo daño corporalmente hablando, o que por lo menos sobrepese ese desgaste que se está dando en exceso en el tiempo y que tarde que temprano logrará llegar a ocasionar un daño. Vuelvo y reitero, si usted tiene un Ferrari y lo utiliza mucho, lo va a desgastar y si no le da un mantenimiento adecuado, lo va a chamuscar rápidamente. Y así mismo es el cuerpo. Nos dieron un lindo Ferrari en el cual tenemos que saber darle un mantenimiento correcto y que no solamente necesita llantas, no, necesita muchas cosas, pero que hay que irselas proporcionando de acuerdo a cuál es más importante y cuál es tal vez menos importante. Puede ser que no haya necesario cambiar llantas, pero sí sea necesario cambiar el aceite o si sea necesario hacer una u otra cosa, haciendo una comparación odiosa, ¿verdad? Entonces, es importante poder integralizar en todo sentido esta serie de temas. Es vital para tener un mejor convivio social, para poder entender y ser más empático con otras personas de que viven un infierno, tienen un pasado que no logran administrar,
no saben ni siquiera qué están haciendo en este mundo y por eso no saben razonar y se dejan ir por la bola, por la masa y no pretenden bajo ninguna circunstancia originalizarse y encontrar su yo verdadero que les permita vivir plenamente. Soy el doctor Augusto Vega, soy naturólogo clínico, máster en fitonutriciología, tengo un máster en neurociencias con expresología, gesticología y queremos que usted pueda mejorar su salud grandemente a través de consejos en medicina integrativa naturológica. Pasen buena tarde.